Hoy quiero hablarles acerca de la obra de Cristo en la cruz desde la perspectiva de la Pascua. Así que pongan mucha atención y desde ya les anticipo que van a necesitar sacar sus Biblias, ¿ok? Porque vamos a usarlas, sacar o encender sus Biblias, una de dos. Vamos a ver algunos aspectos y de verdad espero ser todo lo claro que ustedes necesiten para poder explicarles este tema de la Pascua. Mi predicación se llama Jesús nuestra Pascua. ¿Ok? ¿Cómo se llama el tema? Jesús nuestra Pascua. Muy bien, mis queridos educandos. Jesús nuestra Pascua. Y quisiera comenzar así diciéndoles lo siguiente. En la religión judía bíblica, porque después hay un montón de otras costumbres que se fueron adquiriendo con los años. No se pierdan de esto, porque vamos a entrar así de a alta velocidad. Así que, ¿están todos despiertos, cierto? ¿Todos conmigo? ¿Los roots también? Maravilloso. En la religión judía bíblica existen varias fiestas, pero tres que son como las más principales, las más conocidas. Son tres celebraciones conocidas como fiestas de peregrinaje, porque con el tiempo se fueron dando en Jerusalén. No era el mandato bíblico, no era el mandato divino que fueran a Jerusalén, pero por costumbre ellos fueron a celebrarlas a Jerusalén. No sé quién sabe cuáles son estas tres fiestas. La Pascua, ¿Ok? el tabernáculo. Muy bien. Y la otra se me chispoteó, la de Pentecostés o Shavuot. Una es Pesaj, Pascua, a Sukkot, tabernáculo, y Shavuot o la fiesta de las cosechas, o la que nosotros conocemos como Pentecostés, ¿no? De todas ellas, la más conocida para nosotros, yo creo, es la Pascua, ¿cierto? O como se dice en hebreo, el Pesaj. Ahora, Jesús va a llevar a cabo su obra redentora durante la Pascua, durante Pesaj. La obra redentora me refiero a su arresto, su juicio, su padecimiento, ¿cierto? Su crucifixión y su resurrección. Toda esta obra redentora, estos últimos días de su vida aquí en la tierra, los desarrolla durante esa fiesta, ¿verdad? Y como inicio de esta serie de sucesos, antes de que él sea arrestado, antes de que él sea enjuiciado y finalmente sentenciado a la cruz, Jesús arregla su agenda. Él recorría, ¿cierto?, todas las ciudades de Palestina y aún más allá, atendiendo a las multitudes, pero cuando llegue este momento, él arregla su agenda para estar solo con sus discípulos. ¿Y saben lo que hace con sus discípulos? Celebra la Pascua. Celebra Pesaj, esta fiesta judía. Busquen por favor conmigo en sus Biblias Lucas 22, del 1 al 16. Lucas 22, del 1 al 16. Yo voy a leer hoy de la NBI, pero usted puede leer en la que usted quiera, querida Iris. Lucas 22, del 1 al 16. Lucas 22, del 1 al 16. ¿Lo tenéis? Amén. Se aproximaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban algún modo de acabar con Jesús porque temían al pueblo. Pongan atención porque este relato está lleno de muchos elementos. Podríamos estar harto rato viendo todos los elementos que hay aquí, ¿no? Pero vamos a enfocarnos en el tema de hoy. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban algún modo de acabar con Jesús porque temían al pueblo. Entonces entró Satanás en Judas, uno de los 12, al que llamaban Iscariote. Este fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo les entregaría a Jesús. Ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Él aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para entregarles a Jesús cuando no hubiera gente. ¿Por qué cuando no hubiera gente? Porque ese es el temor de los líderes. Ellos querían atraparlo, pero tenían miedo de hacer una
un levantamiento, una sublevación de la gente. Y Judas les da la clave, les arregla el entuerto. Bueno, versículo 7. Cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. ¿Dónde quieres que la preparemos?, le preguntaron. Miren, contestó él, al entrar ustedes en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre y díganle al dueño de la casa: el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada. Preparen allí la cena. Bueno, y el relato sigue mostrando cómo los discípulos encuentran tal cual como Jesús les habló y entonces preparan la Pascua. Entonces, lo que hace Jesús con sus discípulos es lo que nosotros conocemos como la última cena o la Santa Cena o la Cena del Señor, es la comida pascual, es la Pascua. Ahora, ¿qué es la Pascua? ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos de qué se trata el Pesaj o la Pascua judía? ¿Cuál es su origen? Es una fiesta solemne, exacto. Ya dijimos que de todas las fiestas es la más conocida. Y lo que es más importante, no solo qué significa la Pascua o Pesaj, sino que cuál es su implicación espiritual para nosotros, los que estamos en Cristo. La fiesta de Pesaj tiene su origen en Éxodo 12 y necesito que vayan allí ahora. Éxodo 12. El contexto de Éxodo 12 son las plagas de Egipto. ¿Cuántas plagas son? 7. ¿Ok? Son 10 plagas. Pero no se preocupen porque yo tenía la misma duda. Yo tuve que averiguarlo, volver a desempolvar los cuadernos. En medio de estas hay 9 plagas y se acerca la 10ª y definitiva. Recuerden que está todo este proceso en donde Moisés y Aarón van a interceder delante de Faraón para que deje libre al pueblo, ¿no? Porque Dios se ha encontrado otra vez con su pueblo. Ahora, mira lo que nos relata Éxodo capítulo 12, a puertas de la salida de Israel de Egipto. En Egipto, ¿dónde? En Egipto el Señor habló con Moisés y Aarón. Les dijo: este mes será para ustedes el primero. Será el primer mes del año, es decir, este mes va a marcar el año para ustedes. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10º de este mes todos ustedes tomarán un cordero o un cabrito por familia, uno por cada casa. Hermanos, no es mi tema hoy, pero solo quiero que mientras vaya leyendo sean conscientes de cómo la Pascua está tan íntimamente ligada a la familia. Es una fiesta muy familiar y sigue siéndolo hoy para la comunidad judía. La familia se reúne, el padre de familia lleva adelante la ceremonia con los hijos muy presentes. Bueno, ok. ¿Dónde estaba? El día 10. Ok, versículo 4. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero o un cabrito entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesiten según lo que cada persona haya de comer. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes. ¿Alguien ya se recordó qué día tenían que apartar el cabrito o el cordero? El día 10, fíjense en la lectura. El día 10 debían apartar ese animal del sacrificio y apartarlo ¿hasta qué día? Hasta el día 14. 4 días el animal tenía que estar en el corral de la casa o en una parte especial apartado de los demás animales. Versículo 7. Ok, versículo 6. Al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Al caer la noche. Tomarán luego algo de esa sangre y la untarán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero.
Deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. No deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego, junto con la cabeza, las patas y los intestinos. Instrucciones bien específicas. Y no deben dejar nada para mañana. En caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura. ¿Qué significa el manto ceñido a la cintura? Que los hombres debían levantar hasta la rodilla sus mantos, tomarlos, pasarlos hacia atrás y amarrarlos, como si estuvieran listos para correr. Esa era una forma inusual. La gente no se sentaba de esa manera a comer. De hecho, los participantes de la Pascua no debían sentarse, sino comerlo de pie. Ok, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Este es un día que deberán conmemorar. Es una fiesta en honor del Señor y las generaciones futuras deberán celebrarla. Será un estatuto perpetuo. Durante 7 días comerán pan sin levadura, de modo que deben retirar de sus casas la levadura el primer día. Todo el que coma algo con levadura desde el día 1 hasta el 7 será eliminado de Israel. Celebrarán una asamblea sagrada el día 1 y otra el día 7, es decir, al principio de la fiesta y al final de la fiesta. En todo ese tiempo no harán ningún trabajo excepto preparar los alimentos que cada uno haya de comer. Solo eso podrán hacer. Celebrarán la fiesta de los panes sin levadura, porque fue ese día cuando los saqué de Egipto, formados en escuadrones. Celebrarán ese día como un estatuto perpetuo para las generaciones futuras. Comerán pan sin levadura desde la tarde del día 14 del mes 1 hasta la tarde del día 21 del mismo mes. Durante 7 días no tendrán levadura en sus casas. Todo el que coma algo con levadura, sea extranjero o israelita, será eliminado de la comunidad de Israel. No coman nada que tenga levadura. Donde quiera que vivan ustedes, comerán pan sin levadura. Déjenme hacer una pequeña aclaración que nos va a ser útil más adelante. Para nosotros, el día comienza, según el reloj, a las 12 de la noche, ¿verdad? Son las 0 horas. O, de manera práctica, comienza con la salida del sol. Amaneció un nuevo día, decimos nosotros. Pero yo sé que muchos de ustedes saben esto, que en la cultura judía el día comienza con la puesta del sol, ¿sí? Entonces, para ellos el domingo comenzó cuando el sol se ocultó el día sábado. ¿Me estoy explicando? Sí. Y entonces el lunes, ¿cuándo comienza? Cuando se oculta el sol hoy. Cuando hoy se oculta el sol, ya comienza el día lunes, ¿sí? Entonces, cuando habla esto de sacrificar, el cordero se sacrificaba el día jueves, y entonces cuando se ocultaba el día jueves, se ocultaba el sol, ya comenzaba el día viernes, que era el día 14 donde debía comerse el cordero. ¿Me están siguiendo allí? ¿Hasta allí? Perfecto. Versículo 21. Convocó entonces Moisés a todos los jefes israelitas y dijo: vayan enseguida a sus rebaños, escojan el cordero para sus respectivas familias y mátenlo para celebrar la Pascua. Tomen luego un manojo de ramas de hisopo, mójenlo en la sangre recogida en la vasija, unten de sangre el dintel y los 2 postes de la puerta, y no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel y en los postes de la puerta, y pasará de largo por esa casa.
no permitirá el Señor que el exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. Obedezcan estas instrucciones. Será un estatuto perpetuo para ustedes y para sus hijos. Cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, ustedes seguirán celebrando esta ceremonia. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa para ustedes esta ceremonia?, responderán, este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas. Hirió de muerte a los egipcios, pero salvó la vida de nuestras familias. Al oír esto, los israelitas se postraron y adoraron al Señor. Luego fueron y cumplieron al pie de la letra lo que el Señor había ordenado a Moisés y a Aarón. A medianoche, el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos egipcios, desde el primogénito del faraón en el trono hasta el primogénito del preso en la cárcel, así como a las primeras crías de todo el ganado. Todos en Egipto se levantaron esa noche, lo mismo el faraón que sus funcionarios, y hubo grandes lamentos en el país. No había una sola casa egipcia donde no hubiera algún muerto. Esa misma noche mandó llamar el faraón a Moisés y a Aarón y les ordenó, largo de aquí, aléjense de mi pueblo ustedes y los israelitas. Vayan a adorar al Señor como lo han estado pidiendo. Llévense también sus ovejas y sus vacas como lo han pedido. Pero váyanse ya, que para mí será una bendición. El pueblo egipcio, por su parte, instaba a los israelitas a que abandonaran pronto el país. De lo contrario, decían, podemos darnos por muertos. Entonces los israelitas tomaron las bandejas de masa todavía sin leudar y luego de envolverlas en sus ropas se las echaron al hombro. Después, siguiendo las instrucciones que Moisés había dado, pidieron a los egipcios que les dieran objetos de oro y de plata y también ropa. El Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas, así que les dieron todo lo que pedían. De este modo, los israelitas despojaron por completo a los egipcios. Los israelitas partieron de Ramsés en dirección a Sucot. Sin contar a las mujeres y a los niños, eran unos 600,000 hombres de a pie. Con ellos salió también toda clase de gente y grandes manadas de ganado, tanto de ovejas como de vacas. Con la masa que sacaron de Egipto, cocieron panes sin levadura, pues la masa aún no había fermentado. Como los echaron de Egipto, no tuvieron tiempo de preparar comida. Esta es la instauración de la Pascua, del Pesaj. Así que tenemos que la Pascua tiene dos grandes significados. Pongan atención, por favor. Número uno, el primer significado de la Pascua es librar a los israelitas de la muerte. ¿Cuál es el primer significado de la Pascua o Pesaj? Librar a los israelitas de la muerte. En medio de las plagas que están azotando Egipto, Dios anuncia que Él mismo vendría y daría muerte a cada primogénito del ganado como de las personas, sean ricos o sean pobres, desde el faraón en el trono hasta el que está en la cárcel. Para ser librados de ese juicio de muerte de los primogénitos, los israelitas debieron tomar un animal, sea cordero o cabrito, sacrificarlo y untar con su sangre los dinteles y las columnas de sus casas, de la puerta de sus casas. Ese animal debía ser bien específico, de 1 año, sin defecto, y tenía que apartarse, como lo dijimos, 4 días antes de la fecha del sacrificio. La Pascua comenzaba el día 14 de Nisán y el animal del sacrificio era apartado el día 10. Así que era una selección y una separación muy intensa. Capten esto, por favor. Debían separarlo y examinarlo. Tenían que asegurarse en esos 4 días de que ese animal estuviera sin defecto para que fuera efectivo para la Pascua. El que tenga oídos para oír, que oiga. Luego del sacrificio y de untar los dinteles de la puerta, los israelitas debían asar el animal, ese mismo animal, y comerlo, ustedes lo leyeron, bajo condiciones bien específicas. Primero, no debían quebrar ninguno de sus huesos en la preparación, ni cortarlo en los huesos. Segundo, debían asarlo, no cocerlo ni comerlo crudo, asado al fuego.
y debía ser asado con sus intestinos y con su cabeza y patas. Tercero, debían comerlo de pie y vestidos. Cuarto, debían comerlo junto a hierbas amargas. Y quinto, debían comerlo todo esa misma noche, y si algo quedaba, tenía que ser quemado y eliminado. De hecho, con el tiempo, la Pascua se hacía una vigilia, porque estaban prácticamente toda la noche comiendo, ¿sí? Ok, antes de ir al segundo significado de la Pascua, porque hay otro significado. Entonces, el primer significado, ¿cuál es? Yo sé que estamos haciendo como una especie de ulpo a cuchara parada, ¿no? Está bien contundente el tema, pero síganme, por favor, ¿ya? Respiren hondo y síganme. El primer significado espiritual o el significado de la Pascua, ¿cuál es? Librar a los israelitas de la muerte. Bien, vamos a ir al segundo, pero antes déjenme ir a un significado espiritual de la Pascua. El versículo 12, ¿qué significa esto de untar los dinteles y las columnas de las puertas para evitar que la muerte llegue a las casas de los israelitas? Fíjate que el versículo 12 dice: ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Dios dice, a través de esta sentencia, yo voy a ejecutar un juicio sobre los dioses de Egipto. Así que Dios dice, yo voy a juzgar, voy a denunciar esta cosmovisión egipcia, esta cultura egipcia que es diabólica, que es una cultura de tinieblas, que es pagana. Y voy a evidenciar que yo soy superior a toda esta cultura. Por supuesto, los israelitas habían pasado ¿cuántos años en Egipto? 400 años. 400 años. Calculen por favor esto. Chile tiene 200 años de vida independiente. Israel había pasado el doble de ese tiempo en Egipto. ¿Creen ustedes que la cultura, la cosmovisión, las creencias de los egipcios no habían permeado el corazón de los israelitas? Sabemos que por eso Dios saca al pueblo de Israel al desierto. Él sabía su destino, el destino de Israel era Canaán, pero los lleva al desierto para darse a conocer, para restaurar la relación con ellos, para hablarles al corazón, para volver a presentarse ante ellos y despojarlos de 400 años de vivir en una cultura pagana. En 400 años los hijos fueron dedicados a los otros dioses, las cosechas eran dedicadas a los otros dioses, la muerte, la vida, el amor, la comida, todo, las guerras, todo era asociado a estos dioses que eran demonios. Y entonces Dios dice, vamos a hacer un pacto. Y esto es lo que quiero plantearles. Cuando ellos untan los dinteles de su puerta, están entrando en un pacto. Y escuchen esto porque este es muy clarificador. En la antigüedad había muchos pactos, pero los pactos solemnes se celebraban de una forma muy particular. Se tomaba un animal o a veces varios animales y el animal se partía por la mitad. Escucha esto, se partía por la mitad y se ponían ambas mitades a diferentes lados y los firmantes de este pacto solemne pasaban en medio de estas dos mitades. Entonces era un pacto de sangre, un pacto tan fuerte como la muerte. En Génesis 15 no tenemos tiempo para ver eso, pero Dios hace ese pacto con Abraham. Dios le dice a Abraham, anda y busca una ternera, un cabrito, un becerro, y pártelos por la mitad, incluso aves, y las aves él no las partió porque eran muy pequeñas. Y entonces cae la tarde, viene una oscuridad y lo envuelve a él, y hay una antorcha con un horno humeante que pasa entre medio de esos dos animales. ¿Quién es eso? ¿Qué es eso? Es la presencia de Dios, que hace este pacto con Abraham. Entonces, cuando Dios le dice al pueblo de Israel, tomen esta sangre y unten los dinteles de su puerta, es un acceso, les está diciendo, ustedes van a pasar por este pacto de sangre. Y de 400 años de estar bajo una cobertura espiritual diabólica, el pueblo de Israel iba a volver otra vez, mediante ese pacto de sangre, a pasar bajo la cobertura del verdadero Dios. ¿Me estoy explicando? Dios pasa por alto. Recuerdan que en más de una ocasión en el relato aparece esta frase, y yo pasaré por alto las casas de los israelitas. Pasar por alto en hebreo es Pesaj.
Por lo tanto, Pascua significa pasar por alto. Los que conocen algo de inglés saben que la fiesta de Pascua en inglés es Passover, pasar por alto. Bien, entonces ese es el primer significado de la Pascua, librar de la muerte a los hijos de Israel. El segundo significado de la Pascua, y luego vamos a ver cuáles son las implicaciones espirituales en Cristo. El segundo significado de la Pascua es maravilloso, anticipar la salida de Egipto. Anticipar y de ahí en adelante recordar la salida de Egipto. Esa misma noche de la muerte de los primogénitos, frente a ese tremendo suceso que sacudió a todo Egipto, Faraón manda a llamar de suma urgencia a Moisés y a Aarón a su presencia. No esperó hasta el otro día, sino que los manda a llamar y le dice, váyanse, pero váyanse ahora, llévense todo, no los quiero ver aquí. Y no solo a Faraón, sino que Egipto, los egipcios, combinaban, animaban, empujaban a los israelitas, váyanse por favor. Su salida fue apresurada, tanto así que salieron durante la noche y se llevaron literalmente lo opuesto. No alcanzaron a preparar comida. Tú y yo sabemos que cuando vas en un viaje y vas a ir a otro lugar, tú preparas un cocaví o preparas, no sé, cocaví se me cayó el carnet, no sé si me cayó el carnet, pero toma algo para el camino, ¿verdad? Preparemos el viaje, hoy no sabemos cuánto va a durar, oye, mis niños. Fue tan intempestivo, fue tan abrupta la salida de Israel que no tuvieron tiempo de preparar comida, incluso no pudieron dejar leudar los amasijos de harina. Ahora, digan pero, aunque esta salida fue sorpresiva y apresurada, Dios la anticipó. Y antes que se produjera, Dios les dice, júntense y coman pan sin leudar. Porque sé lo que va a ocurrir. Por eso le dice al pueblo, coman pan sin levadura, porque sé lo que va a ocurrir. No es Egipto quien te expulsa a Israel, soy yo que te libero. Así que la Pascua conmemora el pacto de regreso de Israel a Dios como su pueblo escogido, bajo este untar los dinteles de la puerta. Y también conmemora la liberación de la esclavitud de Egipto. Habiendo hecho este tremendo paréntesis, volvamos a los evangelios, volvamos a Jesús. Ya leímos en Lucas que Jesús come esta cena de Pascua con sus discípulos la misma noche que sería entregado. Después que él come la Pascua con sus discípulos, según nos dice Lucas, y según nos dice también Mateo y Marcos, es decir, los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, coinciden en lo mismo. Jesús, en la noche de Pascua, se junta con sus discípulos y esa misma noche es entregado. Pero, y no se pierdan esto, el Evangelio de Juan nos dice otra cosa. Nos dice que la Pascua se celebraría el día siguiente de la crucifixión. Perdón, ¿cómo, pastor? Sí. Juan, lo vamos a leer enseguida, nos dice que la Pascua no era la noche anterior a la crucifixión, sino al día siguiente. Los seguidores de Jesús querían bajar pronto a Jesús de la cruz para estar listos, ¿para qué? Para celebrar la Pascua. Escucha, Juan 19, 30 y 31. Juan 19, 30 y 31, si estás tomando apuntes. Al probar Jesús el vinagre, esto es al final de su tiempo en la cruz, dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Era el día de la preparación para la Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz en sábado, por ser un sábado muy solemne. Era un sábado que coincidía con el día de comer la cena pascual. Ok, ya les expliqué, ¿cierto?, de este concepto de judío de que el día comenzaba con la noche anterior, ¿verdad?, con el ocaso anterior. La Pascua, el sacrificio de la Pascua era preparado el primer día y comido el segundo día, ¿verdad? Así que, según Mateo, Marcos y Lucas, la Pascua se prepara el jueves, sacrificando al cordero,
y se celebra la noche de ese jueves, es decir, el viernes. Necesito que me sigan en esto, por favor, ¿sí? Cuando se oculta el sol del día jueves, es viernes. Entonces, en ese tiempo la costumbre era, para evitar que me sorprenda el día siguiente con el ocultamiento del sol, el ocaso del sol, normalmente el horario para preparar el cordero era las 3 de la tarde o la hora novena, y ustedes seguramente ya van a ir sabiendo hacia dónde voy. Según Mateo, Marcos y Lucas, la Pascua se prepara el jueves sacrificando al cordero y se celebra o se come el viernes. Por lo que Jesús, antes de su muerte en la cruz, come la Pascua, anunciando por adelantado su sacrificio posterior. Según Juan, la Pascua se celebra el sábado, por lo tanto se prepara el viernes. ¿Por qué esta diferencia? No sabemos por qué esta diferencia. Algunos explican que tal vez por las diferentes escuelas rabínicas de ese tiempo, habían diferentes cálculos. No los voy a marear, habían cálculos astronómicos en ese tiempo. El equinoccio de primavera, la luna llena, marcaba en la celebración de la Pascua. Pero habían diferentes cálculos, entonces puede ser que entre fariseos, saduceos, herodianos, etc., había diferentes cálculos para los días de la Pascua. En fin, mi punto es este. Según Juan, Jesús muere el día viernes, en la misma hora en que el cordero debía ser sacrificado. Ok, yo sé que varios de ustedes dicen, pastor, está hablando muy lindo, pero no tengo idea lo que está diciendo. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Ok, lo que entienden lo que estoy diciendo, digan, wow. Porque en la hora de la cruz, la Biblia nos dice que a la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde, Jesús entrega su espíritu. Y en ese mismo momento, según Juan, en el templo los sacerdotes estaban sacrificando al Cordero Pascual. Y eso me hace pensar la crema que quedó cuando el velo del templo se rasga, ¿no? Cómo fue sacudido el templo y todos los que estaban allí celebrando la Pascua. Y sabemos que Jerusalén estaba llena de visitantes porque era costumbre ir a Jerusalén para participar de la Pascua. Sea como fuere, el Nuevo Testamento menciona en varios pasajes la verdad de que Jesús es nuestra Pascua, y aquí ya estoy terminando. Primero los Corintios 5, del 7 al 8. Primero los Corintios 5, del 7 al 8. Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Primera de Pedro 1, 18 al 20. El precio de su rescate, repito, Primera de Pedro 1, 18 al 20. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin defecto. ¿A qué hace alusión esto? A la Pascua. El cordero escogido sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo. Entonces, es evidente en el Nuevo Testamento de que Jesús es el cumplimiento de la Pascua. Él es el Cordero Pascual. Quiero finalizar haciendo algunas aplicaciones espirituales de la obra de Cristo como nuestro Cordero Pascual. Número 1, su sangre derramada, la sangre que Cristo derramó en la cruz, sella el pacto de salvación al que hemos entrado por la fe. ¿Recuerdan el dintel de la puerta? Cómo introducía a Israel a este nuevo pacto. La sangre de Cristo sella este pacto de salvación al que tú y yo hemos entrado. Y es tan interesante que Jesús dice, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. La copa en la cena del Señor, y lo decimos cada vez que la celebramos, habla del nuevo pacto en mi sangre. Nuestra salvación, Iclam, implica haber entrado a ese pacto eterno
en el que Dios mismo unilateralmente se compromete a verte como suyo, a verte como suyo, como suya, con todo lo que eso implica. Y podríamos estar horas hablando de todas las implicaciones espirituales, las promesas, el hecho de que Dios diga, yo soy tu Padre, yo soy tu Padre. Yo soy tu Padre celestial, tu Padre eterno, tu pastor. Yo entré en un pacto contigo. Esto no se disuelve. Por eso es que creo que la salvación es eterna, que es para siempre. Porque se trata de un pacto sellado con la sangre de Jesús. Número 2. Jesús nos libra de la esclavitud espiritual a la que estábamos sujetos. Y necesitamos entender esto. Lo digo otra vez. El que tenga oídos para oír, que oiga. Jesús nos libra de la esclavitud espiritual a la que todos estábamos sujetos. Todo ser humano, sea moralista o sea inmoral, sea bueno o malo, se porte bien o mal, sea religioso o ateo, todos estamos esclavizados espiritualmente y todos vamos camino a la sentencia de la eterna separación de Dios. Y ojalá nadie de los que estamos aquí esté en esa condición. Y en Cristo somos libres. ¿Sabe por qué? Porque Él en la cruz cargó el precio de nuestra esclavitud y a cambio nos dio la libertad. Nos hizo libres, tal como Israel fue libertado de Egipto. Número 3. El Cordero Pascual era apartado 4 días antes para ser examinado por las familias y enfatizar que era sin defecto. Y me encanta pensar en un niño, el más despierto de toda la familia, el más meticuloso, y va y le dice, papá, el cordero que separaste, mira, tiene un defecto que no lo vimos. Y entonces el papá iba y decía, sí, vaya, sí tiene un defecto. Entonces había que sacarlo, volverlo al corral y volver a examinar a otro cordero que fuera realmente sin defecto. Toda la familia participaba de este escrutinio, de esta examinación. Jesús fue examinado y fue hallado sin defecto. Fue examinado por las autoridades judías, fue examinado por las autoridades romanas. Pilato dijo, no hallo nada digno de muerte en este hombre. Lo voy a soltar después de castigarlo. Pero el pueblo insistió, crucifíquenle. La crucifixión de Cristo no fue penal, es decir, no fue la sanción de un delito, fue un sacrificio. Número 4. El Cordero Pascual debía ser comido con hierbas amargas, simbolizando la amargura de la esclavitud en Egipto y la opresión que los israelitas experimentaban a diario. Éxodo nos habla de eso. Cuando Dios llama a Moisés en Horeb, le dice literalmente, he visto la aflicción de mi pueblo. Y esto me encanta, he descendido para librarlos. He visto, ha llegado hasta mí la aflicción de mi pueblo. Es tan interesante que antes de ser enjuiciado y crucificado, Jesús va a Getsemaní. ¿Y qué ocurre en Getsemaní? El que tenga oídos para oír, que oiga, hermanos. En Getsemaní Jesús experimenta aflicción y una aflicción extrema, tanto así que su cuerpo reaccionó a esa aflicción. Y si el cuerpo reaccionó con estas gotas de sudor que parecían sangre, si el cuerpo reacciona, eso se llama somatización. Y eso significa que su mente estaba en un colapso y en una crisis tremenda. Jesús no solo fue sacrificado en la cruz, Jesús fue afligido. Él comió hierbas amargas. Como pastores hemos visto a lo largo de los años cuántas aflicciones rodean al ser humano. Cuántas aflicciones son parte de tu vida. De tu vida. Recuerdos dolorosos, especialmente de la infancia. Pérdidas. Ausencias. Traiciones. Enfermedades. Abandono, rechazo, etc. Es como la impronta de la vida humana, llena de hierbas amargas. Y venimos a la iglesia y hacemos un culto al Señor y lo adoramos y nos gozamos en Él,
pero muchas veces somos inconscientes de las amarguras, de las aflicciones que vive el hermano o la hermana. Por eso en esta tarde ya yo quiero honrar la unción pastoral dentro de la iglesia, porque es la impartición del corazón de Jesús. Jesús comió de esas hierbas también en Getsemaní. No solo fue a la cruz para pagar nuestros pecados, la noche anterior fue afligido en extremo. Él estuvo solo, Él estuvo lleno de dudas y Él estuvo lleno de temor. Comió hierbas amargas. Hebreos 2:17 nos dice, por eso era preciso que en todo se pareciera a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y compasivo al servicio de Dios, a fin de obtener el perdón de los pecados del pueblo. En la última cena, en medio de la celebración de la Pascua, Jesús les dice a sus discípulos, rompiendo el protocolo de la Pascua, toma el pan y toma la copa y les dice, coman de este pan y beban de esta copa, acordándose de mí. No se olviden de mí, muchachos, porque yo me voy al Padre, pero yo nunca me olvidaré de ustedes. Cuando estén en aflicciones, yo estaré ahí. Cuando se sientan solos, incomprendidos, yo estaré ahí. Cuando sean rechazados, abandonados, incomprendidos, en las pérdidas, en las hierbas amargas de la vida, yo estaré allí. Yo vivo para interceder perpetuamente por ustedes. ¡Wow! ¡Wow! Por eso no se olviden ustedes de mí, porque yo no me olvidaré de ustedes. Él es nuestro fiel sumo sacerdote, intercesor.